Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra cordial bienvenida a los protagonistas del debate de hoy. Han visto el título del debate, Gasto del Sistema Sanitario en Canarias. Contamos con el doctor Leví Cabrera Quintero, médico de familia, portavoz del Sindicato Médico de Canarias, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Bienvenido, doctor Leví Cabrera. Muchas gracias, buenas noches. También contamos con el doctor Domingo Cortón, cirujano del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, delegado intersindical canaria. Doctor Domingo Cortón, bienvenido. Hola, buenas tardes. Nos acompaña igualmente el doctor Guillermo de la Barreda, representante del Partido Socialista Canario PSOE en el Consorcio Sanitario del Hospital Universitario de Canarias. El doctor de la Barreda, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y también participa, es protagonista de este debate, el doctor Alfonso López Alba, endocrino del Hospital Universitario de Canarias, coordinador del Grupo de Coste de la Sociedad Española de Diabetes. Doctor Alfonso López Alba, bienvenido. Muchas gracias. En el transcurso del programa escucharemos las opiniones sobre este mismo asunto que nos ocupa del doctor Rodrigo Martín Hernández, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y del doctor Antonio Alarcó, vicepresidente del Cabildo tinerfeño, senador del Partido Popular por la isla de Tenerife y catedrático de cirugía de la Universidad de La Laguna en el Hospital Universitario de Canarias. Por último, preguntaremos también a la ciudadanía de la calle, ¿no?, sobre si cree que se está invirtiendo de forma adecuada en la sanidad canaria y qué echa en falta, ¿no? Bueno, pues yo sí quiero, al principio de este programa, invitarles a ustedes a que también participen, si así lo desean, a través del correo electrónico. En este momento tienen ahí al pie de imagen la dirección. Anímense y participen. Quiero recordarles que Canal 8, esos tres rasgos que habitualmente siempre expresamos, es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea ideológica la línea editorial es pluralista y en audiencias pues somos los segundos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, terceros del archipiélago canario entre las televisiones locales. Habrán visto al comienzo del programa programa número 200. Sí, este es el programa número 200 de Crítica en 8, ¿no? Bien, pues vaya desde aquí nuestro reconocimiento al presidente de este canal, a don Juan Luis Lorenzo, a la directora, nuestra directora, doña María Lorenzo. También yo quiero rendirle un homenaje de reconocimiento a mi compañero, el realizador de todos estos programas, Roberto Carugati, que no aparece en imagen, pero que hace maravillas con eso de las realizaciones. Por supuesto, a don Antonio y a todos los que han sido productores de este canal, de este programa, perdón. Y igualmente a todo el equipo de los servicios informativos que han elaborado esos informes iniciales a la ciudadanía de la calle, a todos los que han participado en los debates, a ustedes, que han sido los verdaderos... a quienes verdaderamente hay que agradecer el que siempre cuenten con y vengan y tengan confianza en el Canal 8 y se sientan cómodos a la hora de expresarse, ¿no? Esto es muy importante. Bien, pues a todos muchísimas gracias. ¿Y quién nos iba a decir, verdad?, que íbamos con aquellos nubarrones que había hace 5 años, ¿quién nos iba a decir que íbamos a cumplir 200 programas, eh? Así es la vida a veces. Bien, vamos, si les parece, con toda la humildad del mundo y también con todo el buen humor y con toda la paz y sosiego, a escuchar, en la medida de lo posible, sosiego digo, cuando escuchemos determinadas informaciones ahora, ese informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos con ese informe. El sistema sanitario público de España ha evolucionado desde un sistema nacional de salud a la prestación sanitaria transferida a todas las comunidades autónomas.
Tras este proceso de territorización, se han pasado a destinar 1.920 millones de euros durante el año 2005, frente a los 782 millones de euros que en 1994 se destinaba a la asistencia sanitaria en las islas. Esto significa que la cantidad dedicada a asistencia sanitaria pública se ha multiplicado por 2,5 en esos 11 años. En concreto, durante 2005 en Canarias se invirtieron 1.147 euros por individuo, unas cifras que suponen un aumento del 2,96% en el gasto destinado a cubrir estas necesidades. Sin embargo, frente a esta situación de aparente aumento, la opinión ciudadana habla de un modelo sanitario en crisis y largas listas de espera que no disminuyen en el tiempo necesario. Este panorama, la consejera de Sanidad, Mercedes Roldós, lo atribuye a que Canarias necesita una mayor financiación al recibir 12 millones de turistas anuales y soportar, según sus palabras, el drama humano de la inmigración. Esta situación se suma a los 823 millones de euros que la consejera exige al Estado en concepto de financiación autonómica. Si continuamos con declaraciones oficiales, el Gobierno de Canarias sostiene que el crecimiento de la población residente, así como la población flotante, repercute directamente en las cuentas de la sanidad canaria. En 2005, el coste de la asistencia a inmigrantes en situación irregular, sin tarjeta sanitaria, ascendió a 191.254 euros, según ha cuantificado la red de facturación y cobro. El Sistema Canario de Salud ha tenido que ampliar su cobertura de forma considerable ante el crecimiento de la población. Según datos de la Consejería de Sanidad, en 1999 la población protegida por el Sistema Canario de Salud era de 1.588.055. En 2004 era de 1.823.136. Esto supone 235.081 personas protegidas más, lo que representa un incremento del 14,80%. En cuanto al coste de la asistencia sanitaria a turistas extranjeros y desplazados nacionales, ascendió a 19.425.738 euros durante el año 2005. De estos costes adicionales, Canarias recibe una compensación parcial por la asistencia sanitaria prestada a los ciudadanos extranjeros de la Unión Europea. Se estima que el gasto sanitario entre el periodo 1999-2003 ha tenido un crecimiento acumulado del 47,41% frente al 41,20% del conjunto de las comunidades autónomas. Solo el 21% del incremento del gasto sanitario per cápita se debe al aumento poblacional. El resto es imputable a la gestión de las comunidades autónomas, según un informe del Ministerio de Economía y Hacienda. En Canarias, la relación de la sanidad pública con la privada es la que, quizás mayormente, influye en este gran porcentaje de mala gestión. Cuando los recursos públicos se hacen insuficientes, se conciertan con empresas privadas y la sanidad va camino a convertirse en un negocio puro y duro, sobre todo cuando las intervenciones quirúrgicas más rentables se desvían a la sanidad privada. Este panorama nos lleva a la situación de que somos en España una de las comunidades autónomas que más conciertos tiene la sanidad pública con la privada. ¿Es acertada esta relación de la sanidad pública con la privada? ¿Podría hacerse, pero con una derivación de los casos más equitativos? ¿Es este realmente el problema del sistema sanitario en Canarias? ¿Cuál sería la solución para que los enfermos no esperen años en una lista de espera por una intervención quirúrgica? Hay, al final del informe, hay una serie de preguntas que seguro que ustedes van a responder y otras que no se han planteado en el informe y que también ustedes darán cumplida respuesta. Bien, pues vamos con las intervenciones del doctor Levi Cabrera. Adelante. Buenas tardes. Efectivamente, el problema que arrastramos de financiación de la sanidad en Canarias viene derivado de la poca agilidad, en este caso de negociación en su momento, para conseguir unos presupuestos adaptados
a la época en que se consiguieron las transferencias, y es más, esto se ha agravado notablemente con datos que no han expresado, porque es que del 2004 hasta ahora la población ya ha pasado de 2 millones de habitantes, con lo cual estamos manejando cifras financieras para una población que estaba en los años 99, 2002, 2004, incluso antes. Partiendo ya de este déficit financiero que hemos soportado desde el inicio del Servicio Canario de Salud, pues la explosión demográfica brutal, no esperada en esta magnitud que hemos tenido, sobre todo los últimos 5 o 6 años, que la población nos está envejeciendo, que las enfermedades crónicas cada vez están más prevalentes, eso hace que la financiación sanitaria se nos haya quedado muy por debajo. Habrá que analizar cómo se está invirtiendo, dónde se está invirtiendo. Hablaremos de atención primaria, atención hospitalaria, lo que es la sanidad pública y la sanidad privada. Muy bien, muchas gracias, doctor Domingo Cortón. Y yo quisiera dedicar esta primera intervención a hacer como una especie de introducción para que después se pueda entender mi discurso, ¿no? Tenemos que hacer una distinción muy importante, que es modelo sanitario y que es dispositivo sanitario. El modelo sanitario que tenemos no en Canarias, sino en todo Occidente está obsoleto, en toda Europa diría, está obsoleto. Y lo demuestra algo elemental. Las 3 primeras causas de enfermar son la pobreza, la desigualdad social y algo muy importante, el déficit educativo. Estas son las 3 causas fundamentales de enfermar. Canarias en los 10 últimos años casi se ha igualado a nivel de producto de la renta per cápita al resto del Estado español. Sin embargo, la pobreza ha aumentado en 6 puntos. Es decir, que el reparto de la riqueza no ha sido equitativo. Los ricos son más ricos y los pobres son más y aún encima más pobres. Esto tenemos que entenderlo así. Segundo, por lo tanto, la desigualdad social ha ido en aumento. En cuanto al sistema educativo, al déficit educativo, Canarias tiene en este momento un 4% de la población que es analfabeta. Un 20 y tantos % de la población es lo que podríamos llamar analfabetos funcionales, es decir, saben leer pero no entienden lo que leen. El 30% de la población tiene estudios primarios, un 20 y tantos % estudios secundarios y un 10% universitarios. Y lo curioso es que aún encima los universitarios van en declive. ¿Qué vemos? Si nosotros comparamos el modelo que tenemos en este momento con el modelo de los países nórdicos, nos damos cuenta que aquellos países donde tienen un mayor presión fiscal, como son Suecia, Dinamarca, Finlandia, etcétera, tienen menos desigualdad social, tienen menos pobreza, tienen una mejor sanidad y lo demuestra clarísimo el informe PISA, que son aquellos que tienen una mejor educación. Por lo tanto, menuda gracia estamos haciendo nosotros cuando disminuimos los impuestos. ¿A quién beneficia el disminuir los impuestos? Efectivamente a los ricos. Por lo tanto, hay una connivencia clarísima entre lo que es los políticos y el capital. Efectivamente, los políticos, hasta el político de medio pelo sabe que hay que invertir si queremos tener una sanidad mejor. Esto es en cuanto al modelo sanitario. En cuanto al dispositivo sanitario, como hice en la otra ocasión, yo pienso que como introducción es más que suficiente y ya tendré ocasión de hablar de eso. Muy bien, muchas gracias, doctor Domingo Cortón. Don Guillermo de la Barreda. Bueno, yo, estando de acuerdo casi en todo lo que dice Domingo, a mí me gustaría sentar un poco las bases, porque aquí no se habla sino de que se deben millones. Pero bueno, vamos a analizar si se deben o no se deben esos millones, que lógicamente tiene su... Quiere decir, por parte de las arcas del Estado... De las arcas del Estado. A la comunidad autónoma. Hace 14 años se hacen las transferencias y en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación, magníficas, las mejores transferencias que se han firmado en España. Eso lo dijo el gobierno autónomo. Lo dijo el gobierno autónomo, exactamente. No los medios. No los medios. No, lo decía el gobierno autónomo, por supuesto. Sí. En el año 2001 se produce el primer pacto autonómico y ese pacto autonómico era un poco para corregir estas desigualdades. Y no nos olvidemos que en ese pacto autonómico quien gobernaba en Canarias era el PP con coalición y quien gobernaba en el gobierno nacional era el PP. Y si tiramos también de hemeroteca, el Partido Socialista dijo que era malo ese pacto autonómico porque no iba a cubrir todas las necesidades. Nosotros estamos recibiendo lo que pactamos en el 2001. Como no era suficiente ese dinero, hubo una conferencia de presidentes en el año 2005 y entonces se pactó unas mejoras para la sanidad. En el año 2005, con las mejoras que se han dado para hasta ahora
para la sanidad, por ese pacto de presidentes, Canarias ha recibido 450 millones de euros. Pero es más, se cogió y el famoso ITE, aquel que se extinguió, el Estado le devuelve a la sanidad canaria 160 millones de euros. Y otro punto que creo que es importante también es que, acuérdense de aquel famoso pacto cero, de déficit cero, se permitió a la comunidad canaria que cogiera y que pudiera tener un déficit que fueron de 200 millones de pesetas. En total, la sanidad canaria ha recibido 810 millones de pesetas, aproximadamente 100 de euros, que son 150.000 millones de pesetas. Entonces, ¿qué ha pasado con ese dinero? Que es todo lo que nos preguntamos. Bueno, el problema es que cuando se hicieron las transferencias no tienen carácter finalista. Y ese dinero, aunque vaya para la sanidad, lo pueden dedicar a cualquier otra cosa. La comunidad autónoma. El gobierno lo puede dedicar a cualquier otra cosa. Y entonces nos encontramos con que sí, hace falta más financiación, hace falta el incremento de los fondos de cohesión, hace falta el incremento por el aumento poblacional. En eso todos estamos conformes. Pero el gobierno tiene que tener unas prioridades. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el mal llamado Hospital del Norte y del Sur? 20 millones el del norte, 32 millones el del sur. Eso... Cuando estén. Cuando estén. ¿Ustedes saben? ¿Seguro que será esa cantidad? Sí. Bueno, será un poco más. Pero ¿ustedes saben cuánto se lleva Radio Televisión Canaria en un año? 66 millones. En un año, más de lo que cuestan construir los dos hospitales. Más de lo que cuesta, que es la prioridad. Y luego no hablemos de la Policía Autonómica. También, si quiere usted... No, lo que cuesta. Sí, ya, que podrá hablar de lo que cuesta, o de las previsiones. Doctor, muchas gracias, doctor Guillermo de la Barrera. Doctor Alfonso López Albor. Bueno, estoy básicamente bastante de acuerdo con muchas cosas que han dicho mis compañeros, pero yo intentaría explicar que el problema de la sanidad es un problema global. Es un problema que ocurre en Canarias, que ocurre en nuestro país, pero es un problema que se plantea a nivel planetario, porque tomando un poco el aforismo popular, que la gente dice, la salud no tiene precio, pero tiene un coste, y ese coste está muy determinado, y ese coste cada vez es mayor. Como bien decía en el reportaje, la población cada vez aumenta más, somos 2 millones de personas ya en Canarias. Pero hay otra condición, que es que cada vez somos más viejos, cada vez las personas tienen una mayor esperanza de vida. Recientemente se ha alcanzado en España los 80 años como esperanza de vida media, 76 para los varones, 82 para las mujeres. Y por último, otro tercer factor que influye en este problema es el estilo de vida. Nuestros estilos de vida se han deteriorado de una manera dramática los últimos 10 o 15 años. Cada vez comemos peor, cada vez gastamos menos dinero en la comida, que es una parte fundamental de mantener nuestra salud. Entonces, si unimos esas tres cosas... La calidad de la comida también. Claro, porque hay que tener en cuenta que la comida barata es comida que no es saludable. Las comidas que sería muy importante introducir en la población, que tenemos bajo consumo en Canarias, como las frutas, las verduras, son caras. Hay que convencer a la población, pues posiblemente diciéndoles sus bondades y favoreciendo ese consumo. Esa sería la mejor inversión que podríamos hacer en salud. Bien. ¿Puedo hablar un momento? Sí, claro. Vamos a ver. Eso que estás diciendo tú es lo que antes llamábamos pobreza y sigo llamando pobreza, ¿vale? Es muy curioso lo que está pasando en Canarias. Resulta que tenemos una serie de productos subvencionados por la Comunidad Económica Europea. ¿Qué productos subvencionan? Productos hipercalóricos. Somos los primeros consumidores de toda la Comunidad Económica Europea en mantequilla, el segundo en aceite de oliva y el 50% del precio del azúcar está subvencionado. Pobreza e hipercalorías. ¿Por qué no nos subvencionan las frutas y las verduras? Es decir, lo que nos estás diciendo es, somos pobres y comemos mal porque no podemos comprarlo, es así de claro. Primer factor de enfermedad, la pobreza. Ese es el primer factor de enfermedad y es el que tenemos que insistir. Si no hay un reparto equitativo de la riqueza y aumenta la pobreza, aumenta la obesidad y lo que aumenta es el problema que tenemos de salud. Es decir, me estás diciendo que tenemos un problema, pero el problema ¿cuál es? Que los sueldos, los salarios son miserables, los sueldos son bajos, el 23% de la población canaria vive bajo el umbral de la pobreza y no tiene acceso a esos productos que tú dices. Y a cambio nos subvencionan lo que son materias hipercalóricas y que tienen una sobreproducción la Comunidad Económica Europea. Esa es la realidad. Que no nos subvencionen las grasas, que nos subvencionen las frutas y las verduras. Para eso tiene que haber lo que había antes, lo que decía antes, si no hay un interés político y no existe,
no existe el interés político, porque el que repartamos la riqueza de los ricos, eso es muy difícil. Sí, va, quiere poner cascabel al gato, Exacto. a ese gato. Subvencionarla, a mí me parece una gran idea lo de subvencionar las frutas y las verduras, sobre todo porque sería de alguna manera resucitar el campo isleño, resucitar el campo de Canarias, estimular al sector primario, cosa por la que se habla muchísimo, pero nadie tampoco le pone el cascabel al gato, a ese gato. Es decir, aquí tenemos varios gatos que no se les pone el cascabel. Uno, tenemos un... ¿Cuál? El de la Hombre, pobre. el capital y los políticos que tienen connivencia con el capital. Eso es el único gato que hay. Bien, pues habrá otras opiniones aquí y desde luego en la próxima fase del debate, porque hemos consumido la primera, pues tendrán oportunidad tanto los demás en participar, por supuesto. Enseguida estamos con ustedes. Estamos en Canal 8, en el programa de Crítica en 8 dedicado al gasto del sistema sanitario en Canarias. Nos acompañan, son los partícipes, los protagonistas más que partícipes del debate, el doctor Alfonso López Alba, endocrino del Hospital Universitario de Canarias, coordinador del Grupo de Coste de la Sociedad Española Diabetes, SED. También está con nosotros don Guillermo de la Barreda, representante del Partido Socialista Canario en el Consorcio Sanitario del Hospital Universitario de Canarias. El doctor Domingo Cortón, cirujano del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, delegado de Intersindical Canaria. Y el doctor Levi Cabrera Quintero, médico de familia y portavoz del Sindicato Médico de Canarias, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Hemos tenido una primera parte del debate. Vamos ahora a escuchar las declaraciones del doctor Rodrigo Martín Hernández, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y del doctor Antonio Alarcó, vicepresidente del Cabildo, senador del Partido Popular por la isla de Tenerife y catedrático de cirugía de la Universidad de La Laguna en el Hospital Universitario de Canarias. Vamos a escuchar esos puntos de vista de ambas figuras de la medicina. En realidad el gasto sanitario no hay una política clara de distribución y a medida que han pasado los distintos gobiernos por Canarias han llevado distintas políticas pero que nunca han estado en una planificación general. Hubo un tiempo en que se dedicó mucho dinero a las estructuras, no nos olvidemos del Hospital Negrín de Las Palmas. Actualmente eso llevaba una compensación en Tenerife, que eran los hospitales sanitarios, la parte sanitaria que no era del Cabildo, en los hospitales del norte y el sur, y todavía esa parte de Tenerife queda pendiente dentro de la estructura. Aún así, en ese tiempo se gastó demasiado dinero en estructura, olvidándose de los recursos humanos. Siempre va a estar la demanda mayor que la oferta, pero eso ocurre en todos los países donde hay una sanidad universal y gratuita en el sentido de que se financia con los presupuestos generales del Estado. Y eso es muy bueno, que haya una sanidad de esa manera. Segundo, hay un déficit en este momento sanitario importante que sostiene el gobierno central de forma irresponsable, que son 815, 17 y hasta 40 millones de euros, que son muchos miles de millones de pesetas de las antiguas pesetas, que de forma irresponsable nos corresponde por el número de habitantes que viven en Canarias y que no nos dan por motivos que no creemos. Y segundo, dentro de esta distribución, la Consejería de Sanidad del Gobierno Autónomo de Canarias lo que ha hecho es priorizar las patologías, listas de espera, enfermedades prevalentes, urgencias y otro tipo de enfermedades para poder distribuir de la forma mejor posible los recursos que tenemos. Pero como siempre serán escasos porque la demanda será muchísimo mayor que la oferta. Se está despilfarrando en poco. Es decir, se está gastando quizás de acuerdo a unas prioridades que no son las que en general no ha habido un pacto por esa distribución de la financiación. Financiación que es escasa porque estamos utilizando el padrón de los años 90, que es el principal parámetro para la financiación,
cuando Canarias ha aumentado muchísimo la población después de esa y no se ha puesto a darle. Entonces la financiación ya de por sí es escasa, la financiación estatal. Pero la distribución en Canarias de esa financiación, pues no ha habido un pacto global. Entonces, según el consejero o el director general de turno, distribuye el dinero que tiene en cada sitio y no hay una continuidad cuando se cambia esa dirección general o esa consejería. En sanidad el despilfarro es imposible, porque es que es escasísimo el dinero en ese sentido, porque hay muchas cosas que cubrir. Le voy a dar un dato importante. Una vida no tiene precio, y eso es un concepto ético, un concepto moral, pero la sanidad tiene un coste y es limitado, porque el dinero viene de los presupuestos generales del Estado y es limitado. Habrá el dinero que nos demos en los presupuestos generales del Estado democráticamente elegidos en el Parlamento. Carencia de inversión, en el caso de Tenerife, en la parte de estructura, terminar el compromiso de los hospitales sanitarios de nivel comarcal del norte y el sur, ahí hay una carencia. En los servicios de urgencia también haría falta un mayor desarrollo en lo que es la estructura. Y luego, sobre todo, en recursos humanos. Donde más se necesita inversión es, evidentemente, en estos momentos es en las listas de espera, habrá que hacer más. Segundo, completar el hospital del norte y del sur de segundo nivel en Tenerife para dar respuesta de forma mejor y más rápida a las urgencias, ginecología, radiología, análisis, etcétera, tanto en el norte como en el sur de Tenerife, que eso es un dato importante, que ya tiene presupuesto, ya tiene completamente presupuesto asignado esos dos hospitales y además en las enfermedades prevalentes. Los recursos públicos hay que utilizarlos en su totalidad, ya se están haciendo, pero es indudable que cuando se montan en los hospitales públicos los quirófanos por la tarde, llega un momento que las camas del hospital se bloquean porque no caben más, con lo cual no se puede seguir un ritmo eterno porque la gente tiene que ingresar, tiene que hacer una serie de cosas. Y en el momento que los recursos públicos están totalmente utilizados, es lógico concertar con clínicas no privadas, sino concertadas. La sanidad privada prácticamente no se usa con los recursos públicos. Se utiliza la sanidad concertada, que es una sanidad privada, pero en la que el paciente no paga. Esas frases que se dicen que se quiere privatizar la sanidad es imposible. Lo que se quiere es mejorar la gestión, crear sistemas mixtos de gestión, crear sistemas de empresas públicas, utilizar la concertada, etcétera, etcétera, pero la financiación es pública. Luego, si es pública, en los países signatarios no lo vamos a... Igual que tenemos euros en el bolsillo para todos los países signatarios de la Unión Europea, pues para la sanidad es igual. Hacer un plan, lo que se está haciendo, hacer un plan general de salud de Canarias, que ya sé que es intención de la Consejería hacerlo, pero darle velocidad a eso y conseguir, que es lo más importante, que ese plan esté consensuado con todos los organismos políticos para poderle dar continuidad después de que pasen los 4 años de legislatura. Porque primero hay que hacer un plan, pero luego hay que darle continuidad. Con lo cual, lo importante no es hacer el plan y venderlo un partido político, el que sea, sino conseguir que ese plan esté consensuado con los partidos políticos y también con las organizaciones sociales del sector, porque si no incentivan a las organizaciones que representan a los profesionales, a los profesionales a través de esas organizaciones que los representan, pues si no colabora el personal humano, de poco va a servir un plan escrito en un papel. Entonces el plan tiene que tener dos puntos claros. Uno, tiene que servir para solucionar los problemas de los ciudadanos, lo primero. Para incentivar los recursos humanos, es decir, el personal, lo segundo. Y para eso necesita un consenso de todas las fuerzas políticas para darle continuidad en el tiempo. El gasto sanitario, más que reorganizarlo, es, primero, como está transferido a la comunidad autónoma, una financiación equilibrada con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas para que todos los españoles seamos iguales. Cosa que en este momento no está ocurriendo. En Andalucía le pagaron 800, casi 1.000 millones de euros de déficit producido por un criterio de población y por un criterio de no población. Y en Cataluña exactamente igual. Un equilibrio sensato en las reuniones interterritoriales para que haya una igualdad de trato en los presupuestos del Estado. Y eso es imprescindible. Después, una racionalización del gasto priorizando las patologías.
Estas han sido las manifestaciones, los puntos de vista del doctor Antonio Alarcó, senador del Partido Popular por la isla de Tenerife, vicepresidente del Cabildo, vicepresidente primero del Cabildo, y también catedrático de cirugía de la Universidad de La Laguna en el Hospital Universitario de Canarias. Y junto a él, declaraciones también del doctor Rodrigo Martín Hernández, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bien, pues continuamos el debate aquí, entre ustedes. Y yo no sé si me parece que iba a tener la palabra el doctor Ledi Cabrera, me parece, ¿no? Venga. Bueno, en primer lugar, a nivel global habrá que invertir más en sanidad. Habrá que invertir un poco más de sanidad, equiparándonos a la inversión que se hace en países de nuestro entorno. Hay que ver que las prestaciones sanitarias que se dan en España, a nivel global, son una de las mejores del mundo. La prestación sanitaria ahora mismo pública en España es buena. Usted va a Francia y allí pues tiene que pagar parte de su sanidad, cubrirla con seguros privados porque no te dan la prestación ni la mitad de la que se da en España. En otros países del entorno, Alemania, Inglaterra, parecido. Entonces, en principio, para las prestaciones que se da, habría que invertir un poco más de lo que es el Producto Interior Bruto. Por otro lado, habría que también gestionar mejor lo que se está invirtiendo en sanidad. Ahora mismo el Sistema Nacional de Salud, y en este caso el Servicio Canario de Salud, se sustenta en dos pilares, lo que es la atención primaria y lo que es la atención hospitalaria. Entonces, una de las patas está cojeando alarmantemente desde hace mucho tiempo y eso se traduce en que se controlan mal las enfermedades crónicas y en el caso que tenemos aquí un compañero endocrino, de la diabetes, es un ejemplo evidente. No tendrían que haber tantos trasplantes renales, no tendría que haber tanta gente que llega a hacer en hemodiálisis. Habría que haber una inversión más en lo que es el sector primario con educación para la salud, medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, conseguir que el enfermo, en este caso que ya tiene ese problema, no llegue a necesitar un trasplante de riñón. Entonces, ahora mismo, la inversión que se hace en uno de los dos pilares es muy baja. Habría que llegar a un 30-35% de inversión en atención primaria, que está llegando a un 12-13%. Y ahí, donde más hay que, digamos, potenciarla, es en este caso recursos humanos para darles tiempo, ya que en ese nivel se pueden resolver hasta el 90% de los problemas de salud de la población, y es donde se puede intervenir a nivel de lo que es la educación para la salud, tanto en centros culturales, en los institutos, en los colegios, asociaciones de vecinos. Hay que garantizarle al médico de familia un máximo de 1.500 personas, en zonas rurales y de dispersión 1.200, que pueda tener al menos 10 minutos por paciente, que no tengan una carga asistencial que sea mayor de 25 o 30 pacientes al día, que se están viendo 60, 70, hasta 80 pacientes al día. Imposible hacer lo que tiene que hacer el médico de familia en este nivel asistencial. Muy bien, muchas gracias. Doctor Guillermo. Bueno, a mí me hace gracia que aquellos que pactaron esta mala planificación sanitaria ahora pidan el dinero, pero bueno, está dentro, es lógico porque realmente tenemos un déficit. Vamos a ver, a mí me hace gracia también que se hable, yo aquí tengo un documento que es un artículo que publicó el doctor Alarcó en los periódicos, en las que habla de que, y leo textualmente, las clínicas, los conciertos eligen a los enfermos, dejan lo que ellos creen con problemas eligiendo otras patologías concretas. El competidor más grande de los hospitales públicos canarios es el propio Servicio Canario de Salud. Mire, vamos a ver. Con lo que se ha dicho aquí, el gasto público por habitante está en Canarias, somos los sextos sobre 17 comunidades autónomas, o sea, estamos por encima de la media. Sin embargo, estamos en gasto superior a la media en hospitales, donde se suman los concertados, y sin embargo, en primaria estamos los penúltimos de toda España. Somos los que menos gastamos en eso. Y la primaria y la preventiva son los pilares básicos de disminución del coste sanitario y de una buena salud. Se está mandando fuera de los hospitales todas las patologías. Y se está gastando dinero en hospitales concertados. Y sin embargo, aquí tengo yo un documento de profesionales de la medicina que se ofrecen voluntariamente en diversas especialidades a trabajar para acabar las listas de espera fuera de su horario. No han contestado, no quieren saber nada.
Estás hablando de un escrito del Hospital Universitario de Canarias. De médicos del Hospital Universitario, que se ofrecían voluntariamente a trabajar para limitarla, para reducir. Ni se ha contestado. Se les ha agradecido, pero se concierta fuera. Luego tenemos problemas tan importantes como este. Un proceso que se mande, un proceso cualquiera, que se mande a la calle con los médicos del centro puede salir 3.482 euros. Si se utilizaran los propios médicos del Servicio Canario de Salud, como se utilizan en otras autonomías, como Andalucía, etcétera, etcétera, ante el déficit de camas y de quirófanos hospitalarios, el proceso saldría solo por 2.700. Con lo cual, esa diferencia de 600 euros podría permitir operar con ese mismo dinero 2 o 3 enfermos más. Eso ya nos está hablando de que no se están haciendo bien las cuentas, ¿no? Y luego, temas como este, pacientes que son derivados a centros, que no están verdaderamente capacitados para hacer las intervenciones, sufren 4 intervenciones en centros concertados y ahora están peor que cuando empezaron, y el costo que ha llevado este enfermo, pues por todas las intervenciones que ha tenido, ya puede estar por encima de los 20 o 30 millones de las antiguas pesetas. Con una cosa que se podía haber solucionado en un hospital público con un ingreso de 3, 4, 5, 6 días. ¿Qué patología o qué enfermedad? O qué... Este es un señor que se le puso una prótesis en un centro concertado, pero primero le hicieron una operación, etcétera, 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 después se infectó, se sigue infectando y bueno, ese es el problema. Y ahora se lo trasladan a un hospital público, que no es el nuestro, sino el otro hospital, para que él solucione el problema. Hay que rentabilizar al máximo los recursos públicos, porque además son los hospitales que ofrecen una garantía de una mejor prestación, aunque coste un poco más. Muchas gracias. Sí, el doctor López Almas. Bueno, a mí me gustaría remarcar lo primero, en la línea de lo que decía el doctor Levy, que España tiene un excelente sistema sanitario. Y la población debe reconocerlo. Tenemos unas coberturas médicas que se dan en muy pocos países del mundo. Teniendo en cuenta además que nuestro gasto per cápita por habitante de año está en torno a los 1.200 euros. Somos el país de Europa, solamente por encima de Grecia, que gasta 960 euros al año, que con ese gasto sanitario aporta la mejor sanidad a su población. Entonces esto es un hecho real y hay que reconocerlo a los profesionales que están trabajando en la sanidad todos los días. Pero el hecho cierto es que este sistema maravilloso que disponemos está en crisis. Está en crisis porque, lógicamente, lo que comentamos antes, la población ha envejecido, la población ha aumentado, y encima el estilo de vida se ha hecho inadecuado. Entonces, ¿qué nos conduce a esto? O sea, que el gasto sanitario, además de los fármacos y de los cuidados que utilizamos, se sube exponencialmente, mientras que el gasto sanitario sube solamente aritméticamente. España gasta solamente el 7,5% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, en sanidad. Si queremos mantener nuestros niveles sanitarios, es lógico que pretendamos incrementar ese coste sanitario, ese gasto que utilizamos en sanidad. ¿Perdón? Estados Unidos gasta el 12%. El 14%, pero como bien sabes, en Estados Unidos hay un enorme porcentaje de la población que no tiene cobertura. Entonces, parece razonable que si tenemos un excelente sistema sanitario, lo mantengamos en sus bases principales, eso sí, haciendo las modificaciones, que es un tema tan importante que deberían ser por consenso. Aquí hay que sentarse todos los responsables políticos, incluso hablar con la sociedad y explicarle que este sistema, tal y como lo conocemos ahora, es insostenible de cara al futuro. Entonces hay que decirle a la población, tiene usted también, en la línea que decía el doctor Cordón, que mejorar su educación sanitaria, que mejorar su estilo de vida. No puede seguir comiendo bollería comercial, no puede seguir ocurriendo que el 30% de la población canaria sea obesa. Eso conduce a la diabetes, eso conduce a la hipertensión, eso conduce a las alteraciones de colesterol y a la muerte precoz, y encima con un enorme coste sanitario. Entonces hay que explicar a la población, y alguien tiene un día que sentarse y ser valiente a decir a la población que tal y como conocemos nuestro sistema sanitario no será sostenible en los próximos años si no hacemos cambios que mantengan su base pero que lo modifiquen para adaptarlo al entorno actual. Cambios profundos por lo que veo y por lo que usted explica. Doctor Domingo Cordón. Sí, después te contestaré. Un detallito curioso, pero primero, efectivamente estoy de acuerdo contigo con los profesionales. Si de pocas cosas se queja la gente es precisamente del profesional. Y eso hay que reconocerlo así. Es decir, lo mejor que tiene el sistema son sus profesionales. Eso, lo que es evidente es que lo que estamos haciendo, tú también lo comentabas antes, que tenemos una crisis, una sanidad que está en crisis, pero es que lleva 20 años en crisis. Cada vez que hay elecciones siempre sale la misma cantinela. Vamos a acabar con las listas de espera. Esto es en todas las elecciones. Elección tras elección, gane quien gane, va a acabar con las listas de espera. Y las listas de espera son eternas y están ahí. Lo que hacemos es parchear la sanidad. Y parcheamos la sanidad ¿por qué? Porque los políticos tienen la obligación de ganar las elecciones cada 4 años.
tenemos un modelo obsoleto y hay que cambiarlo, pero ¿quién lo cambia? Entonces lo que hacemos es parchearlo. Yo pongo el ejemplo siguiente, es un barco que está haciendo aguas, ¿no? Hace aguas por todos los lados, pero sin embargo hemos decidido darle una capita de pintura, arreglar las redes y comprar velas nuevas, que es lo mejor de todo, comprar velas nuevas. ¿Qué estamos haciendo con este gasto en la pinturita, arreglar las redes y tal? Estamos financiando la sanidad privada, para que lo entiendan, el negocio, por eso así de claro, de la sanidad privada se está poniendo las botas. En concreto, en este momento, este año se ha hecho de transferencia a la sanidad privada la friolera de 243 millones de euros, traducidas a las antiguas pesetas, 39.000 millones de pesetas, lo que se va a invertir en la sanidad pública hasta el año 2010. Y resulta que pasamos 243 millones de euros a la sanidad privada. La pirámide está invertida, efectivamente. En vez de invertir en educación, prevención, atención primaria, resulta que estamos invirtiendo en atención especializada el 52% del dinero de la sanidad. Y, sin embargo, en atención primaria solo invertimos el 12%. Es decir, la pirámide la tenemos completamente invertida. Sigo insistiendo en un tema que es fundamental. Lo que es evidente es que el modelo está caduco y lo demuestra algo que tú como endocrino me darás la razón, la obesidad. Canarias es la comunidad autónoma con más obesos de España, pero está ya al nivel de Estados Unidos. En un trabajo realizado por nuestros hospitales, porque es por nuestros hospitales, se ha hecho un trabajo muy bonito que dice, bueno, vamos a repartir a los obesos por su educación o su nivel socioeconómico en 5 grupos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde están los gordos? En los grupos 1, 2 y 3, que son los más pobres, 39% de obesidad, cerca del 30% en el segundo, 26% en el tercero. Los ricos solo son el 5% obesos. Claro, es verdad, es curioso, ¿no? Combatamos la pobreza y estaremos combatiendo, ayudando a la salud. ¿Es verdad o no es verdad lo que estáis diciendo? Una puntualización, el estudio que te refieres es el doctor Antonio Cabrera, del Exacto, Hospital de Candelaria. Sí, pero yo también te insistiría en este tema. Es importante transmitir a la población, y para eso estamos aquí en un medio de comunicación, de que tiene que plantear de cara al futuro cuidarse más. Porque cuidándose más también es una forma de disminuir las listas de espera. No podemos seguir tratando a personas en lista de espera porque tienen obesidad mórbida. Hay que atajarla en la fase inicial cuando estamos a tiempo. No hay que esperar a que la gente tenga una artrosis de rodilla y que haya que ponerle una intervención y una prótesis. El problema es que si no puede comer fruta y verdura, comerá lo que pueda comer, que son los subvencionados, las hipercalóricas, grasas que estábamos hablando antes. Pero recuerda, Domingo, que aquí, siendo la población donde posiblemente en la Comunidad de España donde sean más caras las frutas y verduras, la cesta de la compra, también es la comunidad donde más PlayStation 3 se vendieron cuando salieron. O sea que hay que recordar que posiblemente hay una perversión de los valores y no recordemos cuáles son nuestras prioridades. Comer bien, hacer ejercicio, son las bases fundamentales para mantener nuestra salud y la vida sana. Enseguida estaremos con todos ustedes en el programa de Crítica en 8 dedicado al gasto en sistema sanitario en Canarias. Ya ven usted que está muy animado el debate por parte de quienes lo protagonizan. Nos están dando datos, nos están dando razones pues para aspirar a esa educación en salud de la que carecemos y de la que parece que no hay muchos deseos institucionales o políticos o públicos o gubernamentales, como ustedes quieran decir, en favorecerla, en animarla de un modo fehaciente. Pero bueno, enseguida estaremos con todos ustedes en la tercera parte de este programa. Estamos en Canal 8, en el programa de Crítica en 8 dedicado al gasto del sistema sanitario en Canarias. Hemos celebrado dos partes del debate, debate que está protagonizado aquí en el estudio por el doctor Guillermo de la Barreda, representante del Partido Socialista Canario PSOE en el Consorcio Sanitario del Hospital Universitario de Canarias, también del doctor Domingo Cortón, cirujano del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, delegado de Intersindical Canaria, del doctor Levi Cabrera Quintero, médico de familia, portavoz del Sindicato Médico de Canarias, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, y del doctor López Alba, del doctor Alfonso López Alba, coordinador endocrino del Hospital Universitario de Canarias y coordinador del Grupo de Coste de la Sociedad Española de Diabetes. En la segunda parte del debate han intervenido el doctor Antonio Alarcó y también el doctor Rodrigo Martín,
cuyos cargos ya hemos repetido y que ustedes conocen perfectamente. Vamos a escuchar ahora a la ciudadanía en la calle, que se ha preguntado, ¿cree que se está invirtiendo de forma adecuada en la sanidad canaria? ¿Qué echa en falta? Vamos a escuchar opiniones. De eso nada, muchas cosas, bastante. Pues la lista de espera, por ejemplo, que eso es algo inexplicable porque es de tercermundista, vamos, para mí es de tercermundista la sanidad aquí. La sanidad en Canarias está muy mal y tenemos una deuda que se están notando. Pues las consultas, 1 mes, 2 meses, 3 meses y no sé si me estoy quedando corto. Creo que el tranvía está bien que lo hagan, pero creo que primero son los hospitales y creo que la sanidad es un bien común para todos. Para mí, hasta la fecha, bien, gracias a Dios, no tengo que decir. No, la verdad que no te puedo decir porque no hablamos nunca de eso, la verdad. Vamos, por ejemplo, vamos a urgencia, nos mantienen muchas horas allí en urgencia. Los médicos pues muchas veces piden cita para los médicos, siempre se tardan más de 1 año para la cita. No, yo cambiaría muchas cosas a la atención al público, muchas son buenas, otras son, ¿qué vamos a hacerle? No hay otra cosa. Pero no se invierte lo que se debería invertir, se invierte en tonterías. La sanidad en Canarias lo que cambiaría es que hubiera un poquito más de médicos para que nos dieran las citas, que no tarden tanto, de meses. Yo creo que se invierte poco en sanidad. Yo creo que se invierte poco, deberían invertir más. Como es habitual, pues opiniones desde luego distintas, como tiene que ser. Y casi todas, desde un punto de vista u otro, muy razonadas y muy basadas en la realidad de lo que la ciudadanía vive, sufre y padece, que decía el otro. A ver, doctor López Alba tenía la palabra. Bueno, en relación con lo que dice la población, pues parece claro que España necesita en este momento pues, un empujón financiero de la ficha financiera dedicada a la sanidad. Si decimos que estamos hablando de 1.200 euros como media y la Unión Europea gasta como media casi los 2.000 euros, hay un decalaje de 800 euros que posiblemente debamos ir recuperando en el futuro para mejorar las atenciones, mejorar nuestro material de atención, mejorar los sueldos de las personas que trabajan en sanidad. Todo esto yo pienso que es una cuestión que hay que plantearlo. Pero a la vez hay que decir que es muy importante, y vuelvo a insistir en lo anterior, decirle a la población que la sanidad, una parte viene dada por la atención sanitaria que se le proporciona a la población, pero otra parte muy importante viene dada por su autocuidado. La gente tiene que preocuparse más de mejorar su propia atención, su cuidado de su cuerpo. Es especialista es endocrino y por lo tanto me parece que incluso tenía algún dato relacionado con los gastos en diabetes, los gastos sanitarios en diabetes, o la proporción que quizás se podría, al menos algún porcentaje, evitar, ¿no? La diabetes, saben ustedes que en mi opinión es la enfermedad más importante que en este momento existe en el mundo occidental. La diabetes, datos fehacientes de Estados Unidos, que tienen muy buenas estadísticas, nos indica que el 15% del presupuesto sanitario se gasta en diabetes. Si estamos hablando en Canarias de un presupuesto... Global, el gasto global. Del gasto sanitario. Del total del gasto sanitario. Total, que en Canarias en este momento, aplicando, digamos, los criterios de Estados Unidos, estaremos gastando 300 millones de euros al año en diabetes. El problema es que muchos de esos gastos vienen dados por las complicaciones de la diabetes, y esas son evitables, porque la diabetes hay que recordar que es la enfermedad que viene condicionada por la obesidad, por el estilo de vida que decíamos antes, pero que cuando se produce es silente. La gente no tiene dolor, la gente no la nota hasta que puede tener esas complicaciones. Y entonces, ¿qué acaba ocurriendo? Que el gasto sanitario, ahora nos va a salir, que el gasto sanitario viene condicionado precisamente por eso, porque estamos tratando las complicaciones de la diabetes, se está produciendo amputaciones, se está produciendo ceguera, se requiere la aplicación de diálisis y de trasplantes renales. Entonces todo eso tiene un gasto enorme, que prácticamente es la mitad de esos 300 millones posiblemente de que estamos hablando. Entonces la diabetes, que se ha convertido en una verdadera epidemia, y esto no lo digo yo, lo dicen las grandes instituciones internacionales, pues hay que decir que estamos a tiempo primero de hacer una estrategia sólida para tratarla, primero diagnosticándola precozmente,
Luego, tratando de evitarla a través de un estilo de vida adecuado, ejercicio físico y una alimentación óptima para nuestras circunstancias personales. Y luego tratarla precozmente, en la fase inicial, cuando es más barato tratarla. Y evitar en todo caso las complicaciones crónicas, que es donde se concentra el gasto. Como idea y para que ustedes lo comprendan, la diabetes gasta solamente en Estados Unidos y anualmente la fortuna de Bill Gates cada 3 meses. O sea que 4 fortunas de Bill Gates se están produciendo el gasto solamente en Estados Unidos, solamente por la diabetes, que es la enfermedad que más gasta, por encima de cualquiera de las otras, siendo evitable, que esa es la parte buena que tenemos. El mensaje positivo es que es evitable porque podemos lograr en casi más del 90% de los casos un buen control de esa enfermedad. Bueno, yo creo que lo que sí está claro es que hay que decir sí, y lo decimos desde todos los partidos y desde todos los foros, al incremento de los fondos de cohesión y al aumento poblacional, a los fondos de aumento poblacional. Pero es que el déficit de la sanidad no es de esta sola comunidad autónoma, son todas las comunidades autónomas necesitan más dinero para la sanidad y todas necesitan dinero para la sanidad. Entonces, ahora estamos en el momento óptimo porque se va a hacer el reparto autonómico, igual que se hizo el 2001, vamos a ver si ahora lo hacemos bien. Ahora, permítanme dudar un poco de los interlocutores. Lo que está claro es que la solución no viene solo de manos del gobierno, sobre todo del gobierno central. Hay que implicar a los ciudadanos con educación, con formación sanitaria. Hay que implicar a los profesionales en el gobierno de la sanidad, que no están implicados. El gobierno de la sanidad está en manos de los políticos, no de los profesionales sanitarios. Y este es el gran problema que tiene la sanidad. Y como conclusión, yo querría decir que hay que gestionar mejor la sanidad. Y eso no lo digo yo. Perdone que me interrumpa. Usted está indicando que cuando hablamos del gasto, el sistema tal, se rigen más por criterios economicistas de los políticos o por criterios extrañamente partidistas, voy a decirlo otra vez, o economicistas y no profesionales. Sí, sí, por supuesto. Y que no se tiene en cuenta al profesional sanitario para el gasto sanitario. Es el político de turno o el señor que hoy es, ¿qué te digo yo?, intensivista o es internista y mañana es gerente de un hospital. Eso no es forma de gestionar una sanidad. Y entonces hay que gestionar mejor porque lo que tenemos que aumentar es el gasto público sin privatizaciones. Esto es muy importante. Aumentar los gastos de atención primaria, porque estamos construyendo catedrales, grandes hospitales, pero la atención primaria, que es el fundamento de la atención sanitaria, no la atendemos. Construimos catedrales, pero no damos catequesis, y ese es el gran problema. Hay que aumentar el gasto, sí, en salud pública y en prevención, que esto es importantísimo, porque esto va a disminuir los costos sanitarios. Hay que aumentar el gasto sociosanitario, pero ojo, hay que diferenciar muy bien lo sanitario de lo social, los sanitarios de sanidad, los sociales de asuntos sociales. Y por supuesto, hay que potenciar los sistemas de información y evaluación para que haya una verdadera transparencia en el gasto sanitario. Y eso desgraciadamente no lo tenemos aquí. Ahora no vayamos a cometer los mismos errores que se cometieron en el 2001. Estamos en el 2008 y estamos ante un nuevo pacto autonómico. Hay que negociar con cabeza y negociar bien. Y no se puede ir con políticas de partido, no se puede ir a una comisión interterritorial y porque el partido de la oposición dice que todos se tienen que irse los consejeros de la Comunidad Canaria y dejar la interterritorial sin representante de la Comunidad Canaria. Hay que negociar correctamente y con una buena planificación lo que va a ser el gasto sanitario y lo que va a ser la inversión en los próximos años. Eso es lo que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo en todo con Guillermo, lo hemos hablado muchas veces este tema y la verdad es que coincidimos. Efectivamente, España solo invierte el 4,2% del Producto Interior Bruto en sanidad. Está muy por debajo de la media europea, que invierte casi el doble. Esto es así. Pero también es evidente, y lo decían al principio cuando ponían en la introducción, una cosa curiosa, y es que somos la comunidad autónoma donde hay más medicina concertada. ¿Qué ocurre? Si uno se lo plantea de esta manera, nos damos cuenta que nos vamos a un tipo de medicina a la americana, por decirlo de alguna forma. En las transferencias este año resulta que a las clínicas privadas o a las clínicas concertadas se le ha aumentado un 20% lo que son las transferencias, mientras que las inversiones en la seguridad social solo son de un 8%.
Los resultados a la vista están. En Estados Unidos, que invierte el 12% del Producto Interior Bruto en sanidad, resulta que tiene 49 millones de personas sin cobertura sanitaria y 9 millones de niños. Sería absurdo pensar que el capital privado que invierte en clínicas privadas son hermanitas de la caridad. Lo invierte porque hace un gran negocio. Entonces, ¿cómo es posible que este negocio que va a manos muy determinadas, a personas muy determinadas, se los tenemos que dar nosotros y ese negocio no lo hace realmente la Seguridad Social, cuando esos beneficios repercutirían en una mejor atención? Yo pienso que tenemos, exacto, una gran sanidad. La última parte, cuando entrevistaban al público, hablan de listas de espera, hablan de problemas en las intervenciones, etcétera, etcétera. Ni una sola palabra contra un compañero, cosa que me alegro un montón porque está hablando de la calidad y del nivel de profesionalidad que sí tenemos. Muy bien, muchas gracias. Pues se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención, en la cual yo les ruego que agoten ustedes que no se dejen nada en el tintero, que agoten todos sus criterios, todas sus opiniones sobre este tema que nos ocupa y que les ha estado ocupando a ustedes durante todo el programa. Bien, pues última intervención del doctor Leví Cabrera Quintero. Está claro que lo que hemos comentado de la falta de inversión en este caso en lo que es el pilar de la atención primaria es evidente y hay que mejorarlo. Políticamente es menos rentable la inversión en atención primaria porque luego a la hora de venderlo para obtener votos, pues es menos llamativo. Pero es evidente y demostrado que todos los países que tienen una atención primaria muy potente consiguen mejores niveles de salud. Entonces lo que hay que aumentar mucho más la inversión en atención primaria y ello conlleva bajar a promover medidas para captar y fidelizar a médicos de familia y pediatras, que es en este caso los médicos encargados de la atención primaria. Los ambulatorios, para entendernos. Sí, lo que es los centros de salud. Los centros de salud, y ahí es donde trabajan los médicos de familia y los pediatras, que quiero hacer mención que tenemos una atención pediátrica que posiblemente es la mejor del mundo, porque no hay ningún país que tenga los pediatras en la atención primaria, en los centros de salud, junto con los médicos de familia, como es el caso de España. Hay que darles tiempo a estos profesionales para desarrollar su trabajo para el que están perfectamente formados. Y por otro lado, a nivel hospitalario, hay que gestionar más eficientemente los recursos públicos. Hay que explotar al máximo a nuestros profesionales y a nuestros hospitales públicos, porque en ellos es donde se da la mejor prestación en cuanto a lo que es la intervención sanitaria. Cuidadito con vender la sanidad privada, que muchas veces la calidad no compensa los euros de menos que se puede gastar. Sobre todo en infraestructura, corríjame, sobre todo en infraestructuras. Infraestructura y garantía de servicios en caso de complicaciones, de profesionales perfectamente formados y capacitados. Pero quiero decir de infraestructura, de utillaje y de infraestructura. Muchas veces se operan cosas, procesos en hospitales privados que luego terminan, como decía el doctor de la Barrera, solucionándose en el hospital público porque no da la formación y las prestaciones que tiene para ello. Muchas gracias. Doctor López Alba, última intervención. Bien. Pues yo para concluir intentaría decir que cada 6 de enero a todas las familias canarias les llega un gran regalo y se lo traen unos personajes, vamos, que son los Reyes Magos. Conforme los niños van creciendo les explicamos que a los Reyes Magos hay que ayudarles para que repartan los regalos entre aquellas personas que tienen menos recursos. Yo creo que ha llegado el momento de decir a nuestra población, a la población canaria, que hay que ayudar a los Reyes Magos, que ese regalo maravilloso que tenemos, que es nuestra sanidad, hay que mantenerla entre todos. Hay que priorizar aquellas enfermedades que han demostrado que su control es mejor, es posible, y aquellas enfermedades prevalentes donde podemos mejorar más la calidad de vida y disminuir más los gastos. Y, en definitiva, entre todos debemos mejorar nuestro estilo de vida porque la sanidad no es cuestión solamente de los médicos, no solamente es cuestión de los políticos ni del Estado. Es una cuestión y responsabilidad de todos y nuestra propia salud también es nuestra propia responsabilidad. Muchas gracias, doctor Alfonso López Alba. Doctor Guillermo de la Barrera. Bueno, yo antes saqué las conclusiones, pero yo quiero terminar con lo siguiente. Arrastramos un déficit sanitario desde que se hicieron las transferencias hace 14 años. Que no se palió en el 2001 con los pactos autonómicos, incluso se incrementó. Que se ha tratado de paliar, pero es que ahora, con los nuevos pactos, estamos en el momento de tratar de corregir eso. Entonces hay que hacer una buena negociación. Y a nivel de Canarias, que es lo que nos interesa, cuando hablamos de listas de espera, cuando hablamos de todo este jaleo, es que a los profesionales no se les tiene en cuenta. Al profesional se le tiene que tener en cuenta para decir qué es lo que es capaz de hacer en el hospital y qué es lo que puede hacer de más
y a ese señor darle las facilidades, porque si no lo motivas, el profesional se va. Y esto es importante. Y por eso se nos van los profesionales, porque está mal pagado, no está motivado, no se puede desarrollar profesionalmente ni profesionalmente en la sanidad canaria. Y entonces, tienen que tener en cuenta al profesional para la gestión de la sanidad. El profesional es el que sabe lo que puede hacer o llegar a hacer en su propio hospital o en su propio centro de salud, y es el que con su honradez tiene que decir, mire, yo con esto no puedo, esto trasládenlo ustedes a la medicina concertada. Que puede el mismo profesional, como pasa en los hospitales de otros sitios, ir a esa medicina concertada, donde lo que se concierta es lo que si dijéramos la hostelería. Y va el profesional a ese centro, hace la intervención como si fuera en su propio hospital, porque en su propio hospital, por no tener camas o por no tener quirófano, no los puede hacer, y encima tiene un ahorro, la sanidad pública de más del 15%. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, en el hospital se cojan y se oferten para que salgan plazas, por ejemplo, de fisioterapeutas, y se diga que no hay dinero para las plazas de fisioterapeutas, y después se concierte la fisioterapia en la calle, y los propios fisioterapeutas dicen, en los periódicos dicen, los fisioterapeutas denuncian la poca calidad de la rehabilitación concertada. No se dan los neurológicos. La rehabilitación concertada no se da en los neurológicos. ¿Por qué no se dan los neurológicos? Porque es una rehabilitación costosa y poco lucrativa. Entonces, eso no. ¿Y cuántos neurológicos por efecto de las diabetes, por efecto de eso tenemos aquí? Y no se está dando la rehabilitación. O sea, que el profesional sea el que cogestione la sanidad en Canarias. Muchas gracias, doctor de la Barrera. Doctor Domingo Cordón. Yo siempre insisto en lo mismo, en la famosa pirámide. En algún momento tendremos que invertirla. No es de la noche a la mañana, pero es necesario que lo hagamos, ¿no? La sanidad se fundamenta en la atención primaria, en la educación, sobre todo, prevención, atención primaria, centros comarcales, atención especializada. Pero para eso necesitamos gestores profesionales. Es un absurdo, antes el doctor Guillermo de la Barrera lo decía, que un hospital que maneja miles de millones de pesetas resulta que esté gestionado por una persona que será un excelente médico, pero no tiene por qué saber de economía ni de dinero. Eso por un lado. Segundo, la escasez de especialistas hace que en este momento haya una sobrecarga de recursos humanos. Los médicos acabarán estando quemados porque no se les puede presionar de forma indefinida. Una cosa es un plan de choque, otra cosa es que cuando ese plan de choque se convierte en definitivo, difícil es que esos médicos lo soporten durante mucho tiempo. Y eso crea apatía y médicos quemados. Si lo queremos evitar, tenemos que buscar soluciones, y las soluciones no son los que nos están dando en este momento los políticos de la sanidad. Muy bien, pues tendrán que darlas. Digo las soluciones. Tendrá que crecer la demanda cívica para que las den. Y también la demanda profesional, que no se duerma, claro, como está demostrando. Otra cosa es que le hagan caso, pero tendrán que hacerle caso. Habrá que despertar. Habrá que despertar porque estamos hablando de algo que es básico, que es fundamental, que no hace falta explicar. El derecho a la salud como uno de los derechos básicos, fundamentales, máximos de la persona, ¿no? Y bien, yo quiero reiterar el agradecimiento de Canal 8 a todos y cada uno de ustedes. También a quienes a través de las grabaciones nos han aportado sus puntos de vista, a todo el público que nos sigue, los programas, y a todos los centenares de profesionales y de expertos que en cada materia han venido, algunos de ustedes más de una vez, para lograr, para hacer que nos ocupásemos durante 200 programas de cuestiones que sí tienen que ver con los intereses de la ciudadanía, que sí tienen que ver con aquello que la ciudadanía cada día está pensando, cada día está necesitando, cada día está batallando para conseguir. No hemos dedicado debates, ustedes lo saben, a dirimir iba a decir el seso de los ángeles, pero es una frase muy hecha, a dirimir cuestiones vanas, cuestiones baladís, y si cosas de la politiquería, no. Siempre, incluso cuando en aquellos debates esencialmente políticos, hemos buscado el que nuestros representantes legítimos, los elegidos en las urnas, que son los representantes legítimos, expliquen, den a conocer su gestión, se comuniquen
con la ciudadanía, no cada 4 años, sino permanentemente, que eso en una democracia es lo que mandan los cánones democráticos. Nada más, muchas gracias. Invitarles a que contacten con nosotros a través del correo electrónico, tienen la dirección permanentemente a pie de pantalla, y desearles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible, con mayor salud, cuyo derecho, o por cuyo derecho, vamos a tener que seguir batallando. Así no nos vamos a dormir. Muchas gracias. Yeah.